Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Nos conectamos con Ciudad de Guatemala. Allá se encuentra Sandino, Asturias, a quien le queremos preguntar algo que también vale la pena justo este día, 20 de enero. Sandino, se posesiona Joe Biden. Usted señalaba con justa razón que efectivamente con la administración demócrata de Barack Obama tampoco es que las cosas estaban del todo mejor. Hay incluso estadísticas que muestran que era muy aguda la situación de represión, exclusión y persecución a los migrantes. Joe Biden llega con un discurso aparentemente, lo hemos visto ya, que señala la posibilidad de mejorar las relaciones con América Latina. ¿Y usted cree que efectivamente esas relaciones podrían mejorar también la situación económica para evitar que este fenómeno doloroso y trágico de la migración se agudice durante el año 2021? Que se ha demostrado que las dos administraciones fracasaron en el tema migratorio y en el caso de Trump agudizó las condiciones en su lógica xenofóbica antimigrante. O sea, él hizo una política en contra de los migrantes para tener votos dentro de Estados Unidos. Yo creo que la oportunidad que tenemos hoy como estados, en primer lugar, es que va a haber una rectificación de las políticas de Estados Unidos. O sea, la administración Biden está obligada a diferenciarse de las políticas de Trump. Y eso es una oportunidad. Pero yo siempre he pensado que nunca debemos depender de las políticas de Estados Unidos. Creo que lo que hace falta es que Centroamérica y México se unifiquen y tengan una política migratoria a favor de los migrantes frente a Estados Unidos. Creo que ha sido equivocado pensar de que vamos a tener mejores gobernantes en Estados Unidos o diferentes en función de los intereses de América Latina. Y esto no va a ser así. Estados Unidos, y por eso ha costado una política bipartidista, costó en tiempo de Obama, lo ofreció hace 12 años, ofreció una reforma migratoria integral y estamos a 12 años y no hay ninguna reforma migratoria integral. Entonces creo que más lo que tiene que cambiar son nuestras políticas y no tener tanta expectativa con que Estados Unidos nos va a arreglar el problema migratorio. El problema migratorio, en primer lugar, se va a resolver en la medida que tengamos mejores gobernantes, menos corruptos, menos neoliberales y que hagan política social. Este es el primer punto clave para empezar a resolver el tema migratorio. Y lo segundo es tener una política frente a Estados Unidos que defienda nuestro. Creo que esas son las claves que deben regirnos a partir del cambio de administración en Estados Unidos. Claro, pero de todas maneras, a pesar de que coincido precisamente con eso que usted acaba de mencionar, Sandino, también es cierto que Joe Biden ha ofrecido regularizar la situación migratoria de miles de ciudadanos centroamericanos que están en los Estados Unidos. ¿Y no le parece que es paradójico y hasta a veces contradictorio que por un lado regularicen aquello sabiendo que eso también estimula la llegada de migrantes? Porque dicen, bueno, llego, paso un año, 2 años, o 3, o 4, o 5, ya uno no sabe cuántos podrían ser. Paso mal, pero después de 5 años me regularizan y me establezco, digamos, como ciudadano y puedo trabajar normalmente. ¿Eso no está estimulando, más bien esos mensajes estimulan este tipo de migración? Lo que han dicho ellos es que eso lo harán o esa política se harán a partir de una fecha determinada, es decir, los que entraron a Estados Unidos a partir de tal fecha. Esto para desestimular las nuevas olas migratorias. Sin embargo, las olas migratorias no dependen de la política de Estados Unidos. Ya está comprobado. Tenemos muro, persecución, criminalización y sigue migrando porque la gente está desesperada. Entonces, el foco de contención de migración tiene que ser en nuestros países. Tiene que ser darle desarrollo y oportunidades a nuestra gente para que no esté obligada a migrar y la migración sea lo más ordenada posible. Pero criminalizar al migrante no ha detenido la migración. Reprimir al migrante no detiene la migración. Es el desarrollo y las oportunidades la que puede ir haciendo que la migración siga existiendo como una opción
y no como una obligación. Claro, y ahí entraría en el otro tema que le quería plantear, Sandino, porque buena parte de la discusión pública, política de América Latina está centrada en que los procesos de integración y los organismos creados para ello no han funcionado, quizás por esa lógica que usted también estaba planteando en la primera parte, que son gobiernos neoliberales que se someten, dada su postura como élites económicas que están al servicio de un paradigma cultural y económico estadounidense, se someten a la agenda de Estados Unidos. Entonces, UNASUR se disolvió, se diluyó, gracias a todos esos países y gobernantes. Y por otro lado, también la CELAC no ha logrado establecer una agenda pública, política, amplia, profunda sobre el tema migratorio. ¿Usted cree que este año, dadas las circunstancias del mundo, dadas las circunstancias económicas, es posible reactivar, hay voluntad política para reactivar la integración y al menos abordar este tipo de fenómenos que afectan a millones de personas en nuestra región? Pues mira, yo lo veo como una obligación. Es una obligación de los estados y es una obligación de estos organismos internacionales. Es una obligación del SICA empezar a abordar estos temas globales y sobre todo entender que tenemos que depender de nuestras propias políticas. Esperar que Estados Unidos nos resuelva alguna de nuestras políticas es una gran equivocación. Depende de que justamente los países hagan, en primer lugar, condiciones económicas dignas para que la gente no sea expulsada, resolver los problemas de violencia, el tema de corrupción, los temas de justicia, que todos están relacionados a tener democracias mínimas, que la gente no se vea obligada a migrar. Y lo segundo es que los organismos regionales sirvan para algo. Creo que definitivamente este fenómeno es el fenómeno más importante que en pandemia tiene una mayor complejidad y encima los fenómenos naturales como los huracanes que nos cayeron aquí en Centroamérica reflejaron una condición de desesperanza y de expulsión por la falta de políticas nacionales. Entonces, a mí me parece que es una oportunidad. Esta crisis también significa la reflexión sobre estos organismos internacionales y la reflexión como estados y como gobiernos que o defendemos los intereses nacionales reales, que no son los de Estados Unidos, sino son los de nuestra gente migrante, que son además los que permiten que los países no terminen de estallar y permitimos que haya un flujo ordenado, con respeto a los derechos humanos, con dignidad, para que la migración pueda ser un contribuyente a las economías nacionales y no se convierta en una política de criminalización ni de represión en ninguno de nuestros países. Claro, Sandino, pero hay un elemento para finalizar ya la entrevista que me llama mucho la atención, poderosísimamente la atención, porque tengo entendido, y las cifras evidentemente son variadas, son dispersas, de que se gasta mucho más en estudios sobre la migración. Hay organismos de agencias de desarrollo o que quieren ayudar al desarrollo que tienen mucha más plata que incluso a veces la propia policía guatemalteca, que la propia policía hondureña para controlar y atender esta situación. Incluso los organismos de auxilio, Cruz Roja y otros más, tienen menos plata que estas organizaciones de desarrollo, entre comillas, que son financiadas desde Estados Unidos. Todo esto no confluye más bien en una paradoja y en una situación incluso perversa para tratar este tema desde la política de Estados Unidos hacia Centroamérica y desde los centroamericanos hacia sus propios gobernantes. Definitivamente, creo que volvemos a que quién maneja estos organismos y para qué trabajan estos organismos. Somos países y sociedades sobrediagnosticadas. Aquí no hay que descubrir el agua azucarada en relación a qué nos hace falta. Aquí nos hace falta mejores condiciones de vida, reparto de la riqueza, nos hace falta sociedades más justas, nos hace falta economías agrarias más profundas, nos hace falta invertir en la gente y el interés de Estados Unidos y el interés de muchos de estos gobiernos que se han plegado a esto son sus propios intereses y aquí no hay ningún interés en desarrollar esta región verdaderamente. Por eso nos parece
importante revisar y cuestionar a estos organismos internacionales para que realmente nuestros países tienen que ir en una ruta de desarrollo, en una ruta de integración, en una verdadera ruta de integración de políticas regionales que puedan promover los derechos humanos de la migración y que además se puedan abordar profundamente las causas de esta migración masiva. Creo que es muy importante entender que estos fenómenos son fundamentalmente económicos, son fenómenos vinculados a la violencia, y mientras no tengamos estados democráticos, estado constitucional de derecho, y tengamos un combate real a la corrupción, son estados además que se han vuelto corruptos, narcoestados vinculados a narcotráfico, financiamiento ilegal, etcétera. No podemos darle a nuestras sociedades las garantías de desarrollo que merecen. Y esto es lo único que contendrá estas explosiones y estas expulsiones de migrantes hacia los Estados Unidos. Claro, es que sí coincido con usted, porque además le cuento que solamente construir el muro de México Estados Unidos le ha costado a la segunda oficina de Washington para América Latina 15.000 millones de dólares. Es decir, con 15.000 millones de dólares en Guatemala, en Honduras, se habrían creado 20 fábricas y tendríamos mucho más empleo que está ahí. Le agradezco mucho, Sandino. Un abrazo a la distancia. Cuídese mucho. Igualmente, un abrazo. Gracias a Sandino Asturias, analista guatemalteco, con quien pudimos conversar a propósito de esto. Efectivamente, la situación de la migración es cada día más grave, pero también el negocio que se arma alrededor de eso es enorme. Y ya lo decía, 15.000 millones de dólares se gastó el señor Donald Trump para construir un muro en la frontera entre México y Estados Unidos. Con 15.000 millones de dólares se pueden hacer muchas cosas para evitar la estampida de migrantes hacia Estados Unidos para que se queden en sus propios países. Por supuesto, esa es la lógica del capital. Y ahí estamos. Nos despedimos. Cuídense mucho. Que la pasen bien.